Bendiciones de lo alto. Quiero compartir un tema bastante importante para ustedes, para los padres. Vamos a hablar acerca de la fe de los padres. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Ese hombre era un gentil y era muy próspero. Su hijo estaba muy enfermo y nadie esperaba que el niño viviera. Aunque el noble no era creyente, fue tan movido por la compasión de su hijo que buscó a Jesús y le pidió que sanara al muchacho. Jesús respondió favorablemente a su primera petición y dijo que el hombre buscaba una señal. Pero cuando el noble volvió a pedirle, Jesús le respondió: ve, tu hijo vive. Aquel niño tenía un grave problema y su padre llevó a su hijo a Jesús, no físicamente, sino por la fe. ¿Qué hacen los padres cuando sus hijos tienen problemas? Se ponen nerviosos, comienzan a morderse las uñas y a tirarse del cabello. No, dicen: oh, dejaré que mi esposa maneje a nuestros hijos. No. ¿Qué sucedió cuando aquel noble llevó a su hijo por la fe a Jesús? Jesús dijo la palabra, que es el poder transformador de Dios. Y el muchacho fue milagrosamente sanado. Y no solo fue sanado el muchacho, toda la familia nació de nuevo. El poder transformador de Jesucristo siempre hace más de lo que podemos pedir o pensar. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a la palabra de Dios y comenzar a aplicarla a nuestras circunstancias. Solo oír a Jesús decir la palabra aumentó tanto la fe del noble que, en lugar de ir corriendo a su casa para ver si su hijo había sido sanado, el hombre siguió con sus negocios y no fue a su casa hasta el día siguiente. Él se aferró a la palabra de Dios, su poder transformador, y la fe del hombre subió como a la espuma a lo sobrenatural. Él tenía la fe descrita en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando el noble finalmente fue a su casa, sirvientes se apresuraron a encontrarle y dijeron: ¿sabe lo que sucedió? Su hijo está sano. El hombre preguntó a los sirvientes cuál había sido la hora exacta en que su hijo había comenzado a recuperarse. Ellos se lo dijeron, y él entendió que fue la misma hora en que Jesús había dicho las palabras de sanidad. Y al igual que el poder transformador de Dios obró en esta familia, obrará también en tu familia. Puede que pienses: mis hijos no están enfermos, pero quizás sospeches que tu hijo o tu hija están implicados en drogas, alcohol, sexo ilícito, o quizás tenga evidencia de que tus hijos se han involucrado en el ocultismo. Puedes decir: he hablado con ellos y he hecho todo lo que se me ha ocurrido, pero mis hijos no quieren escucharme. Manténgase firme y escuche cómo trató un hombre un problema parecido. Ahora bien, ese muchacho tenía una necesidad espiritual, necesitaba liberación. ¿Qué hizo Jesús cuando fue confrontado con este niño atormentado, que estaba bajo un nivel tan tenso de posesión demoníaca, que caía en el fuego y en el agua? ¿Se retiró Jesús de los problemas de ese muchacho? De ninguna manera. Y prendió Jesús al espíritu, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. El caso anterior está descrito en Mateo 17, 14, 15.
Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Mateo 17, del 14 al 15. Jesús habló la palabra y cambió por completo las circunstancias del muchacho. Y él hará lo mismo por sus seres queridos. Usted puede marcar la diferencia en la vida de sus seres queridos si los lleva por la fe a Jesús y recibe su poder transformador para sus situaciones. Acabamos de darles a conocer la fe del Padre. Ahora vamos con la fe de la Madre. Hemos estado viendo la fe del Padre. Ahora quiero que veamos la fe de la Madre. Hay algo único en la fe de una madre que le permite darles a sus hijos el beneficio de la duda, independientemente de lo mala que pueda parecer la situación. Las madres parecen estar equipadas con misericordia extra con respecto a sus hijos y pueden creer que tarde o temprano ellos van a salir de sus circunstancias. La madre sirofenicia ciertamente se estiró en fe sobrenatural por causa de su hija que sufría. La hija de esta mujer estaba poseída por un demonio. Puede que sus hijos no tengan este problema, pero podrían estar influenciados por lo que ven en la televisión. ¿Ha supervisado usted alguna vez los programas que a sus hijos les gusta ver? ¿Sabe qué tipo de valores están desarrollando ellos basándose en el estilo de vida inmoral de ciertos personajes retratados en televisión? Involúcrese más con sus hijos para que el enemigo no pueda escogerlos como blanco en un campo de tiros. Sus hijos son su fruto, así que asegúrese de que aprendan a ser valiosos para ellos mismos y también para otros. La madre desesperada que buscó la ayuda de Jesús dijo que su hija estaba gravemente atormentada. Los espíritus que poseían a esta muchacha le hacían daño y ella necesitaba de liberación. El enemigo estaba haciendo daño a aquella niña y sigue haciendo daño a las personas en la actualidad. Vivir un estilo de vida por debajo del que Dios ha destinado para nosotros hace daño. Esta mujer acudió a Jesús, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me encanta la tenacidad de esta mujer. Ella podría haberse ofendido fácilmente por Jesús y sus discípulos y haberse alejado, pero en cambio se acercó y comenzó a adorar a Jesús y dijo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús realmente le ofendió, pero ella se dio la vuelta y se fue corriendo a casa llorando. No, ella estaba decidida a aferrarse a Jesucristo, la palabra viva, el poder transformador de Dios. Por su hija no iba a dejar que nada la detuviera y obtuvo la victoria para su hija. Entonces, respondiendo a Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Las ofensas son trampas deliberadas que han sido puestas por el enemigo. Y si usted no tiene mucho cuidado, caerá en una de esas trampas y se perderá su milagro. Quizás la indignación sería la respuesta natural a alguna situación, pero es elección de usted si va a operar en lo sobrenatural, de la nueva naturaleza, o en lo natural de su vieja naturaleza. La mujer con la que Jesús habló escogió no ofenderse por el modo en que Jesús la trató y por la crudeza de sus discípulos. Escogió no ser ofendida
ella escogió humillarse a sí misma y dijo que quería las migajas que caen de su mesa. Hace años, un hombre con un maravilloso ministerio de milagros llegó a una iglesia específica. Él llevaba realmente una vida consagrada y ayunaba y oraba, tanto que parecía estar en los huesos. Siempre había muchos milagros cuando él estaba, pero también había muchas personas que eran ofendidas por él. Las quejas no dejaban de parar. Él era muy rudo y lo era. Recuerdo que una noche le dijo a una mujer: ¿qué está haciendo aquí? Oré por usted anoche. Siéntese. Ella se bajó de la plataforma y se sentó y perdió su milagro. Pero sabes que las personas que se quedaron allí se negaron a ser ofendidas. Experimentaron muchos milagros en sus vidas. Ahora bien, no me malinterprete. No estoy diciendo que aquel hombre tuviera derecho a ser tan ofensivo. Realmente no sé cuál era su problema. Pero sí sé que las personas que se permiten ser ofendidas por su cruda personalidad realmente pierden su milagro. Es por esto que es importante resistir todos estos dardos de fuego enviados por el enemigo y que no nos ofendamos. El Señor dice en su palabra que resistamos al enemigo y el enemigo huirá. El Señor dice en su palabra que lo que contamina no es muchas veces comerte un pan con las manos sucias. Lo que contamina es lo que sale de la boca del hombre. Y es por eso que muchas veces hay que poner freno a nuestra propia lengua. Si nosotros vamos a proclamar y a decir cosas que no edifican, no las digamos, callemos. Y si vamos a hablar, que sea para bendecir. Si vamos a hablar, que sea para hablar de buenas noticias, para hablar de esperanza, para hablar de fe. Bendiciones, mis queridos amados. Bendiciones, hermanos. Les habla por aquí su hermano Víctor Montañez, compartiendo este pequeño conocimiento, estos pequeños testimonios con ustedes. Es un